acompañar a este pueblo que sufre, que espera y que implora que le des la paz. A este pueblo que sufre, que espera y que implora que le des la paz. Aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar. Ya no puedo más si no te tengo, Señor. Eres mi refugio y mi salvación. Llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti. Aquí estoy ante ti. Bien, queridos hermanos, cuando son ya las 10 de la mañana, les invitamos a ustedes a escuchar su espacio Fratelli con Misael González y José Mezquita. Bendiciones, feliz sintonía. Muy buenos días, queridos hermanos de Radio María Dominicana, desde la frecuencia 240 AM. Saludos también a todos los que nos acompañan a través de los servicios de streaming en las redes sociales. Sean bienvenidos a Fratelli, un programa que surge para poder promover el compromiso del bien común a la luz del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden comunicarse con nosotros, queridos hermanos, al 809-412-1624 o al 809-412-2185, o por WhatsApp nos envían una nota de voz o un escrito que nuestra querida Mabel Díaz, que hoy nos acompaña también, se lo va a poner en vivo, ¿no? Se lo pone en vivo al 849-358-4418. Saludos a nuestro compañero que está hoy en cabina y nos honra con su presencia, nuestro hermano Misael Guzmán. Misael, buenos días. De verdad, yo me siento hoy contento, te decía, porque hoy tenemos un programa fascinante, un programa que va a dar mucha luz a lo que nosotros hemos venido hablando ya en casi 2 meses de estar este programa Fratelli en el aire. Y hoy tenemos un invitado especial. Pero antes de esto, yo le invito a cada uno de ustedes en sus hogares que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma a que se unan con nosotros en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y un Dios bueno. Te pedimos, Señor, que seas tú quien bendigas esta hermosa mañana. Bendiga, Señor, a nuestras familias y que seas tú, Señor, que nos ilumine. Bendice, Señor, esta emisora para que siga transformando corazones. Todo esto te lo pedimos tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues Misael, tú decías que tenemos un invitado fantástico que viene de la madre tierra, de nuestra madre patria, aunque muchos no han querido asimilar ese término, pero es nuestra madre patria. Ahí sí. José, hoy nosotros tenemos a Monseñor Raúl Belzosa. Correctamente. Y para nosotros introducir a esta feligresía que nos escucha, que nos ve, danos un poco de luz del trabajo de Monseñor Raúl antes de nosotros entrar en materia. Por Monseñor Raúl Belzosa Martínez, viene de Burgos, España. Nació en 1957, jovencito Monseñor. Sí. Por ahí dice Monseñor. Es un sacerdote católico, es músico, es teólogo, es jurista. Fue obispo auxiliar de Oviedo entre 2005 y 2011 y obispo de la ciudad de Rodrigo entre 2011 y 2019. Hoy obispo emérito. Raúl Belzosa tiene estudios en la Santa Sede, ha coordinado comisiones de comunicación y hoy lo tenemos en la República Dominicana como un misionero, como un sacerdote enviado por nuestra santidad Francisco. Monseñor, sea bienvenido a Fratelli, un programa. Monseñor. Bueno, estoy muy contento y la verdad es que tengo que decirles que han cometido un pecado y que tengo que darle la absolución. Santo. Porque un día de trabajo trabajando, ¿qué es esto? O sea, un día de fiesta, que no es trabajo aquí. Pero bueno, hay que llevar la ¿qué hacen ustedes la contraria a los dominicanos? Correctamente. Pero mire, sinceramente usted lo ha dicho bien. Usted ha dicho un dato bien veraz. Vamos contrario a los dominicanos. Es un tema que hoy se puede picar, que es el tema no lo hemos dicho, porque esperamos de que lo puedan ir viendo todo en este contenido del día de hoy. Pero como mi hermano Misael es un hermano bien consecuente con ustedes, siempre me dice, dile el tema para que la gente vaya buscando el libro, vaya también sintonizando y vaya entrando en contexto. Y Monseñor hoy nos viene a hablar del porqué de la doctrina social de la Iglesia. Así es. Y es interesante porque Monseñor fue obispo de una ciudad y también ha tenido relación con tanto la sociedad, la comunidad y con todo el tema político de esa demarcación. Pero vamos a dejar que Monseñor nos hable un poco del por qué la doctrina social de la Iglesia. Monseñor, ¿por qué la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues porque la Iglesia está constituida por tres grandes realidades. Una Iglesia que llamamos peregrina, que somos los que estamos viviendo en esta tierra, hoy en el siglo XXI. Una Iglesia que es purgante, que está esperando ya ir al cielo definitivamente, y la Iglesia celeste y triunfante a la que pensamos ir. Los que estamos en la Iglesia peregrina no estamos en otro mundo, estamos en el mundo real, en este planeta Tierra, 2021. Por lo tanto, somos ciudadanos de este mundo. ¿Y por qué la doctrina social de la Iglesia? Pues porque todos los cristianos, además de ser cristianos, somos ciudadanos y políticos. La política es inherente a nosotros. Ya en el siglo II, en la Carta Diogneto, se decía: los cristianos no son distintos de los demás, ni por la patria, ni por la lengua, ni por otras costumbres. De hecho, no habitan ciudades propias, ni usan una lengua propia, ni llevan un estilo de vida separado del resto. Su doctrina no se debe al descubrimiento de hombres particularmente intelectuales, ni se basa en un pensamiento inventado por los hombres.
viven en ciudades griegas y extranjeras, según les haya tocado en suerte a cada uno, y se adaptan a las costumbres del lugar en el vestir, en la comida y en las demás cosas, aunque testimonian una forma de vida social admirable y paradójica, ya que viven en su patria como forasteros, participan en todo como ciudadanos y se distancian de todo como extranjeros, se casan como todos y generan hijos, pero no los asesinan, ponen en común la mesa, pero no el lecho matrimonial, están en el mundo, pero no son mundanos, habitan en la tierra, pero su ciudadanía es el cielo, obedecen las leyes establecidas, pero con el testimonio de su vida las superan. Los cristianos son en la sociedad como el alma es al cuerpo. Este es el resumen de la doctrina social de la Iglesia. El saber en cada momento histórico cómo tenemos que vivir como ciudadanos y como cristianos, siempre buscando dos cosas. Uno, el bien común social, y dos, todo aquello que nos ayude para nuestro fin definitivo, que es el cielo, la patria definitiva. ¿Y por qué la Iglesia habla de un bien común? La gente siempre ha escuchado esto como un concepto político manejado por políticos utilizando en la politiquería diaria, bien común. Y no tanto un término político, sino que socialista se ve de una vez. Bueno, vamos a empezar primero qué concepto tenemos de Iglesia. La Iglesia no es la jerarquía, ni la Iglesia es la institución. La Iglesia somos todos los cristianos, donde hay laicos, hay consagrados y hay con el ministerio del orden. Lo cual quiere decir que el bien común es el bien que tenemos que buscar nosotros todos por ser ciudadanos. En este mundo tenemos que dejar la tierra, como decía Saint-Exupéry en El Principito, no como herencia que hemos recibido del pasado, sino como herencia que vamos a transmitir a las generaciones futuras. El bien común es aquello que nos ayuda a realizarnos en este momento histórico y que va a ayudar a que el futuro sea mejor. Ese es el bien común social. Correctamente, Monseñor. La doctrina social de la Iglesia, hoy en día, el fiel católico y el ciudadano de a pie, como bien decimos aquí en la República Dominicana, la excluye de poder estudiarla, de tener ese dominio de cuál es el pensamiento social de la Iglesia. Y hoy nos vemos en situaciones que de verdad se necesita tener conocimiento de esta doctrina. Un tema en específico, y quisiera que usted nos pudiera decir, a la luz del Evangelio, ¿por qué la Iglesia se maneja de esta forma social y no le deja eso a los políticos, a los comunitarios, a los grandes pensadores filosóficos? Sí, le entiendo perfectamente la pregunta y es muy interesante, pero yo le pido que ya desde ahora, cuando hablemos de Iglesia, hablemos de los cristianos. Perfectamente. La Iglesia somos los cristianos. ¿Por qué los cristianos tenemos que tener un compromiso social y político? Porque este mundo en el que vivimos, Dios le ha soñado de una manera muy determinada. Y nosotros somos sus instrumentos políticos, somos sus instrumentos humanos, no solamente espirituales, para hacer de este mundo lo que Dios quiere. Por lo tanto, como cristianos tenemos que estar comprometidos en la familia, en la economía, en la política, en lo que es la ecología, en todos los ámbitos. Y siempre con esa dimensión nuestra que nos viene no de un partido político. Mire, nosotros, la doctrina social de la Iglesia, tenemos que tener claro como cristianos que no es una ideología de partido que se confronta con otros partidos, que no es una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, ni es una alternativa al populismo o al neocapitalismo. No es una utopía. No tenemos soluciones técnicas para organizar la sociedad. No tenemos doctrinas o sistemas. Entonces me va a decir, ¿qué es? Somos cristianos que con nuestra cabeza, con nuestro corazón y con nuestras acciones vamos construyendo lo que es el reino de Dios. Y esa es la doctrina social de la Iglesia. Correcto. Pero entonces, Sí. me viene a mí una pregunta, Monseñor, que yo que soy
fanático de los datos históricos de nuestra Santa Madre Iglesia, me suscita demasiado o muy interesante cuando nosotros tenemos una institución tan longeva que iniciamos a hablar de una terminología de doctrina social a partir de la Regnum Novarum de León XIII, una encíclica que es la primera vez que se utilizan esos instrumentos sociales que nosotros tenemos como cristianos la sagrada misión de nosotros ejecutar. Entonces, sí, yo le entiendo lo que me quiere decir, pero vamos a ir por partes. Ajá. Vamos a ver. En las iglesias de vieja tradición, léase Europa y el mundo evangelizado de América, llegó un momento en que se decía que estábamos en una época de cristiandad. Es mentira. Nunca hemos estado en una sociedad que sea totalmente cristiana, que mayoritariamente estuvieran bautizados. De acuerdo. Pero que fuera cristiana, no. Era una sociedad muy estable, muy agrícola, una sociedad en la que había pocos movimientos, en los que las familias donde nacían se morían, y llega el siglo XIX y el siglo XX, la revolución industrial, y cambia todo en la sociedad. Y entonces el Papa León XIII, que tenía buenas antenas para discernir los signos de los tiempos, dice, oiga, que la moral que tenemos no nos sirve, que esta moral católica tradicional es muy de enfoque individualista, con una visión estática de la sociedad, y cada vez va viendo que se va abriendo un foro grande entre la sociedad y un foso entre la sociedad y la Iglesia, y no estamos respondiendo a los tiempos nuevos. Mire qué dramático lo que le voy a decir. La Iglesia se da cuenta en el siglo XIX que perdió a los obreros y a los políticos. En el siglo XX perdió a los medios de comunicación y a los jóvenes. Y en el siglo XXI, si no espabilamos, perderemos a la mujer y a las nuevas tecnologías. Es decir, lo que hace sencillamente la Iglesia y los papas, que son los primeros que se tienen que dar cuenta con los obispos, es decir, oiga, que no nos sirven ya nuestras iluminaciones morales para campos nuevos que se están abriendo. Miren lo que tenemos que estar hoy dando vueltas al tema de la fecundación in vitro, al tema de la ecología, al tema del aborto, la ideología de género. Eso es la doctrina social de la Iglesia, es estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con el corazón abierto ante la nueva situación. ¿Qué respuestas damos? efectivamente. Pues nos quedamos con este comentario de Monseñor, de estar siempre abiertos a los nuevos tiempos. Y vámonos a nuestra primera pausa musical. Mabel. Bendito seas, mi Señor, benditas todas tus criaturas, especialmente el sol, mi hermano, que da la luz al día y que siempre ha de brillar, señal de tu amor, honrando al cielo porque es el modelo de tu imagen, oh Altísimo, Altísimo Señor. Bendito seas, mi Señor, por esa luna y las estrellas que relucen bellas. Seas, mi Señor, por esa luna y las estrellas que relucen bellas. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana, el agua humilde y necesaria.
Bendito seas, mi Señor, por el hermano fuego, limpia luminaria, que nos ampara con su calor. Bendito tú, mi Señor. Por mis hermanos aire y viento, por las nubes y la lluvia, y por tanto gran portento. Y por la tierra, madre tierna, que nos nutre y nos gobierna, Altísimo Señor. Bendito seas, mi Señor, por esa hermana que es la muerte que aguardamos. Bendito seas, mi Señor, por el perdón que das a los que perdonamos. Seguimos, queridos hermanos, en Fratelli, un programa que promueve a la luz del Evangelio la doctrina social de la Iglesia, inspirado también por la carta encíclica Fratelli Tutti. Hoy tenemos como invitado a Monseñor Raúl Berzosa, obispo emérito de la ciudad de Rodrigo, España, pero es misionero en nuestra querida República Dominicana. Y con mucho cariño lo hemos tenido aquí por un año y queremos que sea más, quería que sea más días y más, que sean más años, así que nuestro querido Santo Padre, que yo sé que nos escucha, si no le llegan las informaciones de que hay dos jóvenes que quieren transformar la sociedad a la luz de la Fratelli Tutti. Correctamente. Nuestro Monseñor está hoy compartiendo con nosotros el porqué de la doctrina social de la Iglesia, y es interesante lo que nos decía de que Iglesia somos todos, Iglesia somos los cristianos, y por ello la doctrina nos llama a cada uno a comprometerse, a estar siempre dispuesto a introducirnos en los ambientes para poder cambiar o transformar a la luz del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia, queridos hermanos, tenemos que tener presente que en el numeral 73 del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice: la doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica y específicamente teológica moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Qué interesante saber que nuestra doctrina social de la Iglesia siempre va de la mano con esto de lo que siempre hablamos, de esa naturaleza teológica y moral. Así es. Pero Monseñor nos puede explicar un poquito más de seguir ampliando los conocimientos del porqué la doctrina social de la Iglesia. Sí, mire, voy a empezar contando una especie de cuento, de parábola que suelo repetir mucho. Dicen que en Estados Unidos, donde todo es posible, se convocaron 60 becas para ir al Polo Norte y se apuntaron 59 científicos. Cuando la azafata de turno miró el pasaporte de uno de ellos y la motivación decía observador. ¿Cómo que observador? ¿Usted no es médico? ¿Usted no es geólogo? ¿Usted no es físico? No, soy observador. ¿Y qué hace un observador? Y lacónico dijo: observo, te observo, me observo. Llegan al Polo Norte y cada uno de los científicos hizo un estudio de campo magnífico y escribió un libro a la vuelta magnífico, enorme, grande. Cómo se ve el Polo Norte desde el punto de vista de la medicina, geología, física, astronomía. Y recibieron un librito pequeño, como de poemas. Cómo se ve el Polo Norte cuando uno va con ojos de gratuidad y con todo el tiempo del mundo. Al año siguiente convocan 60 becas y se apuntan 59 observadores, los que habían ido como científicos el año anterior, y que hay por allí un científico. ¿Quiénes somos los cristianos? Somos observadores en la vida, somos peregrinos. Vamos con ojos grandes, como de búho, para ver en la noche y en la niebla los signos de los tiempos. Vamos con corazón de niño para admirarnos de todo. Vamos con manos de madre para dar ternura. Y vamos con pies de peregrino para no instalarnos en ningún sitio, porque somos católicos.
Esto quiere decir que la ventaja que tenemos los cristianos en relación a los que están ideologizados o demasiado fanáticos en posturas muy rígidas, nosotros somos flexibles. Y acabamos de decir algo muy importante antes. Dice, somos como los brazos de Jesucristo. Sí, Señor. Cuando empezó la doctrina social de la Iglesia y empezó la acción católica, por ejemplo, y los nuevos movimientos, entre ellos cursillos de cristiandad, Claro. se decía que éramos el brazo largo de la jerarquía. Mentira. Somos el brazo largo del Señor, porque hasta la jerarquía es el brazo largo del Señor, y el que tiene que regir es el Señor. ¿Y dónde quiero aterrizar en esta primera parte? Desde donde nosotros analizamos la realidad, toda la realidad, desde la familia, la educación, la economía, la política, los medios de comunicación, ¿desde dónde lo analizamos? Primero, desde el Evangelio, las claves que Jesús nos da en el Evangelio y que nos sigue inspirando hoy el Espíritu para actualizarlas. Segundo, desde toda la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia lleva más de 2000 años y es experta en humanidad. Tercero, desde el derecho natural, porque al ser creados, Dios ha escrito también en la naturaleza un derecho. Y cuarto, desde la cabeza, la reflexión, que desde la cultura de todos los tiempos vamos analizando lo que es verdaderamente cultura de la vida y del amor y no cultura de la muerte. Entonces, a la hora de que un cristiano haga doctrina social de la Iglesia, tiene que tener en su corazón y en su mente, por eso tiene que estar formado, desde el obispo hasta el último feligrés de la parroquia de no sé dónde, tiene que estar formado en lectura del Evangelio, en conocer la tradición en los grandes temas y comprometidos, los que son y los que van apareciendo como nuevos. Tiene que conocer la ley natural y tiene que tener la cabecita bien puesta y el corazón bien puesta y ser coherente en su vida para poder hacer doctrina social, que eso es Fratelli Tutti. Claro. Usted sabe que ahora que usted entra en este punto de Fratelli Tutti, cuando nosotros hacemos una mirada al pasado y vemos la Regnum Novarum, vemos como ya 170 años más adelante se escribe una encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, donde nosotros vamos aterrizando esa transformación que nos menciona la Regnum Novarum de León XIII, pero Francisco nos dice que esa transformación, haciendo una mirada muy crítica, va de la mano si nosotros nos consideramos como hermanos todos. Perfecto, mire, pues me va a permitir lo siguiente. Los papas, en el tema de la doctrina social de la Iglesia, en el compromiso social, han sido los alumnos y maestros más aventajados. Voy a recordar para nuestra audiencia cuáles son los principales documentos que han hecho posible Fratelli Tutti y que han hecho posible la doctrina social de la Iglesia. Y además lo voy a hacer así por años, para que se dé cuenta nuestra gente que nos oye. Esto es algo histórico. Eso, León XIII Rerum Novarum 1891, Pío XI, cuadragésimo anno 1931, Juan XXIII, Mater et Magistra 1961 y Pacem in Terris 1965, Juan Pablo VI, Populorum Progressio 1967, Octogésima Adveniat 1971, Juan Pablo II, Labor en Exerces, 1981, Solicitudo Rei Sociali, 1987, y Centesimus Annus, 1991. Benedicto XVI, la segunda parte de Deus Caritas Est, 2004, y nuestro gran Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Por qué he querido decir todos estos papas y todos estos nombres? Para que nos demos cuenta de que el Papa Francisco, aunque haya escrito Fratelli Tutti, y es lo que tenemos que hoy seguir y poner en práctica, no hubiera sido posible Fratelli Tutti sin la aportación de los papas anteriores y de las reflexiones de los moralistas. Dicho esto, si ustedes me permiten, porque esto no es fácil que se lo diga a nadie, yo quisiera divulgar y de forma sencilla para todos los que nos oyen cómo entender Fratelli Tutti. Adelante, monseñor, adelante. Porque este es un esquema que la gente no lo tiene claro. Sería una bendición. Claro, Una Fratelli Tutti, voy a hacer así un esquemita y luego entramos en temas, tiene 8 capítulos. Sí. 8 capítulos. El primer capítulo lo podíamos titular Las luces y las sombras, las fortalezas y las debilidades de la sociedad de hoy.
Y el Papa prácticamente viene a decir que se ha avanzado mucho en tecnología y en progreso material, pero seguimos siendo tan egoístas como siempre. Sigue habiendo más pobres y los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos, y sigue habiendo un contraste enorme entre aquellos que se benefician de lo positivo, del progreso, y la mayoría de la humanidad que no ha entrado ni siquiera en los albores y en las puertas de lo que es el progreso. Y el Papa es un poco pesimista en esa descripción. Yo me maravillé porque el Papa Francisco, que siempre trata de sacar lo positivo, en la descripción que hace es bastante, no voy a decir negativo, pero pone más las sombras que las luces. Claro, el Papa se hace una pregunta: ¿cómo podemos cambiar esta sociedad? Porque ¿para qué te sirve describir la sociedad si no sabes cómo cambiarla? Y entonces el Papa en los capítulos 2 y 3 nos marca dos modelos, lo que podríamos decir nosotros dos paradigmas. Un modelo propiamente cristiano para cambiar la sociedad, y se van a extrañar nuestros oyentes, y un modelo totalmente civil, social. Capítulo 2, ¿cuál es el modelo cristiano? La parábola del buen samaritano. Así es. Y el buen samaritano es ver al que está sufriendo, detenernos con compasión, con el corazón, curarle con lo que tengamos, montarle en nuestro borrico, nuestro automóvil y llevarle al hospital, dejarle allí a la cura, y si incluso tenemos nosotros que seguir con nuestra vida, seguir preocupados y hasta haber dejado un poquito de dinero, y como dice la parábola, y después le daré el resto si es necesario. Es decir, ver al hermano, detenernos ante él, curarle, llevarle a quien le puede curar mejor que nosotros y no desentendernos y seguir el proceso. Esto sería una sociedad que cambiaría radicalmente si unos para otros, no solamente en grandes masas, fuésemos buenos samaritanos. El otro paradigma para cambiar la sociedad es lo que el Papa llama poner en práctica el amor social. Aunque tú no seas cristiano ni creyente, el otro es tu hermano. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Dios e hijos de la misma tierra. Y por eso el Papa en el capítulo 3 hace una llamada: todos los bienes de la tierra, hasta lo que tú llamas privadamente tuyo, no es tuyo. En todo hay una hipoteca social, y los bienes de la tierra están para ser repartidos equitativamente entre todos. Por lo tanto, ¿cómo cambiaría nuestra mentalidad si yo cualquiera de las cosas que tengo digo es mío, y también de aquel que lo necesite? Y yo lo necesito para vivir, pero también puedo ayudar a que otros vivan así. Bueno, pasa el Papa al capítulo 4 y 5 y nos hace una pregunta. Hasta ahora era: ¿cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo podemos cambiar la sociedad desde la parábola del buen samaritano y desde el amor social y fraterno? Y el Papa nos pregunta en el capítulo 4 y 5, ¿qué es más importante, cambiar corazones o cambiar estructuras políticas? Y viene el capítulo 4 y nos dice: empecemos por los corazones, corazones que estén abiertos al mundo total, que sepan integrar lo propio y en lo nuestro, que sepan vivir en lo local y en lo universal. El Papa en ese sentido pone en práctica una parábola que yo suelo contar también muy bonita, donde el papá estaba leyendo el periódico y llega su niño y le dice: papá, quiero hablar contigo. No puedes. ¿Por qué? Porque quiero leer el periódico. Pero papá, quiero hablar contigo. Mira, niño, trae las tijeras. Trae las tijeras, y estaba una página en la que estaba todo el mapa mundi, porque eran líneas aéreas. Corta en pedacitos y dice: niño, cuando tengas compuesto el puzzle, el rompecabezas, tú y yo hablamos. 1 minuto. Y dice el papá: qué genio eres, niño, es que eres tonto, porque no te has dado cuenta, papá, que en la otra página del periódico, cuando tú estabas recortando el mapa mundi, yo he visto un señor, un varón, que estaba anunciando un traje de Emilio Tucci, un traje de moda, y he pensado, ¿qué es más fácil, construir el mundo o construir una persona? He construido una persona y ha venido el mundo en su lugar. Correcto. Hagamos corazones nuevos y vendrán. Vale. Ahora sí, dice el Papa, una vez que hemos cambiado corazones, capítulo 5, tenemos que cambiar la forma de hacer política. Y él llama al compromiso político caridad política, amor político. Por lo tanto, el amor nuestro de ágape llega a lo individual, a lo familiar, social y político. Y el Papa dice: ¿cómo cambiar la política? Haciendo que los pueblos tengan de verdad conciencia de ser pueblos. ¿Y qué es lo que define a un pueblo? Sus valores espirituales, el alma del pueblo.
Y por primera vez el Papa rompe los esquemas de Benedicto y de San Juan Pablo II y ya no habla de capitalismo y de comunismo, ni de individualismo y colectivismo. Se habla de populismos y neoliberalismos. Populismos que en política pueden ser de derechas o de izquierdas. ¿Por qué critica el Papa los populismos? Porque dice, me da igual que sean de derechas o de izquierdas, al final solo el líder se busca a sí mismo y solo busca lo que el partido quiere. Y eso hay que romperlo. Tenemos que hacer políticas que pongan en evidencia los pueblos que son diferentes. El Papa dice, a mí no me gusta el círculo, donde todos los puntos son iguales. Me gusta el poliedro. Por ejemplo, la planta de cacao. Abres la planta de cacao y hay muchísimos piñones o trozos o granitos de cacao. Una piña que tiene muchos piñones, una granada que tiene muchos granitos. Todos los granos, todos son importantes y todos hacen a su vez el fruto. Bueno, pues si ya hemos descrito la sociedad, si esa sociedad para cambiarla tenemos el modelo cristiano del buen samaritano, si tenemos la clave del amor social, si tenemos que cambiar corazones y políticas, estructuras a la vez, la pregunta es evidente, Santo Padre, ¿con qué herramientas, qué mediaciones? Y no me detengo. El Papa en el capítulo 6 dice, cambiemos la sociedad, este mundo, con el diálogo. Un diálogo que tiene que ser que tú entiendas con empatía de verdad al otro, que salgas a su encuentro, que haya amabilidad y consenso. En el capítulo 7, cambiemos el mundo siendo constructores artesanales de la paz, una paz cimentada en la verdad, en la justicia, en la misericordia y en el perdón. No a la guerra, gritará el Papa, y no a la pena de muerte. Y finalmente, cambiemos este mundo con las religiones, que tienen que ser mediaciones al servicio de la paz y de la fraternidad universal. Esa es toda la encíclica Fratelli Tutti. Y esto que he repetido en 2 minutos no lo van a encontrar fácilmente. Y se le agradece, Monseñor, de que así sea, de que usted haya tenido esa libertad de poder explicar en ese... que me perdonen aunque haya sido un poquito largo, pero es que merecía la pena. Yo me siento contento porque realmente, yo que he tenido la oportunidad de leer la encíclica en varias ocasiones, usted dio en todos los puntos, de manera magistral, de lo que nos deja la enseñanza, de lo que el Papa nos propone. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer, y es el que le da origen a este programa, es de que eso no se quede en una simple teoría. Exacto. Sino y ahora, que se ejecute. Exacto. Y mire, y ahora si ya me permiten, a la luz de Fratelli Tutti, yo les voy a hacer una radiografía de cómo en este año he visto con ojos de observador nuestra sociedad dominicana y cuáles son los problemas sociales y familiares que me preocupan. Wow. Porque eso es aplatanar Fratelli Tutti. Recordamos a los oyentes de que estamos en Radio María Dominicana, una voz católica que llega a todos los corazones de los oyentes. Estamos con Monseñor Raúl Belsosa para que nos sintoniza ahora. Correctamente, y nos puede llamar al 849-412-1674, 809-412-2185. Si desean hacer una pregunta directa a nuestro Monseñor, que ya es nuestro, Sí, no. Casi le estamos dando la nacionalidad, aunque la no mandamos a su casa, que aquí funciona así. Correctamente. Se la mandan allá a su casa, la cédula. O si no, nos envían una nota de voz o un mensajito por WhatsApp al 849-358-4418. Saludamos a todos nuestros hermanos que hoy se reúnen con nuestro director, el padre Juan Fabián Reyes, en una reunión de conductores de nuestra Radio María Dominicana. Les saludamos todos. Monseñor, ¿cómo usted ha visto la sociedad dominicana a la luz del Santo Evangelio y también usted como un gran observador? Bueno, pues mire, voy a empezar como hace el libro del Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias, siempre hablando de lo positivo. Porque Dios es curioso cuando habla el Espíritu a las 7 iglesias, no comienza diciendo, son unos desgraciados, son unos herejes, son malos. No. Empieza diciendo, qué bien esto y esto y esto y esto. Y si tiene algo que decir, viene después. Y si no tiene nada que decir, pues aliento. En concreto a 5 iglesias les tira de las orejas y a 2 les da aliento. Bueno, ¿cómo veo yo positivamente, así en una mirada limpia, sin prejuicios, y tampoco con grandes profundidades, sino cómo veo la sociedad nuestra en este momento? Somos un pueblo y una tierra con un riquísimo potencial humano, natural y con benevolencia climática.
A mí me entusiasma ver niños y jóvenes por todos los sitios. Suelo decir en plan de broma, pegas una patadita a una piedra y sale un niño. Correcto. Niños por todas las Por partes. todos los por lados. todas las partes. 2. La República Dominicana en conjunto, como decía el antiguo eslogan cuando llegué, lo tiene todo, lo tiene todo. Ojalá que sea más lo bueno que lo malo. Pero, malo, Correcto. pero lo 3. tiene todo. A pesar de la crónica explotación del suelo, la isla es todavía muy virgen y atractiva. Y eso no quiere decir que no tengamos que estar alerta con los problemas de la minería. Hace poquito en la universidad hemos tenido un congreso sobre ese tema. Y que tuvimos aquí una especialista en medio ambiente. Una que, fiscal de medio ambiente. Estuvimos aquí. estuvimos hablando Monseñor. de ella. Perfecto. 4. Sus gentes, las gentes nuestras, son acogedoras, vitalistas, bulliciosas, callejeras y celebrativas. Dominicano. Los dominicanos. Nos describió. La traducción. 5. Valoramos mucho a la familia y queremos vivir en familia. Luego diremos que hay su sombra, ¿eh? Somos un pueblo muy solidario y muy creativo. Solidario, creativo, imaginativo. Estamos ilusionados todavía con el nuevo gobierno, con la nueva forma de gobernar, que quiere ser más transparente, decididamente contra la corrupción. La religiosidad popular, especialmente en su manifestación mariana, altagraciana, lo llena todo y lo impregna todo, desde lo familiar hasta lo social y lo cultural. La Iglesia católica es todavía muy creíble y los pastores muy valorados, a pesar de ciertos malos ejemplos y a pesar de lo que globalmente se oye también de grandes problemas de la Iglesia católica feos. Pero aquí la Iglesia es creíble y valorada. Según las últimas estadísticas, un 59% de dominicanos y dominicanas se declaran católicos y un 20% de otras iglesias, lo que suma 79% de población cristiana global, católicos y reformados. Y finalmente se mira al futuro con esperanza y con orgullo, aunque se vea difícil y con sombra. ¿Cuál es lo que veo un poquito más de sombra? Lo primero, somos de mentalidad ciudadana urbanita y estatalista. Nos gusta vivir en la ciudad y además pedimos de la vaca de mamá Estado todo. 800.000 empleos relacionados con lo público. Progresivo debilitamiento de la clase media. Con motivo de la pandemia se ha puesto en evidencia que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un 40% del poder adquisitivo en las familias se ha perdido durante la pandemia. 40%. Bueno, los ricos lo han notado menos, los pobres lo han notado mucho. Tenemos corrupción generalizada, la inseguridad y delincuencia va creciendo, el trabajo es precario, de subsistencia. Según encuestas recientes, lo que más desean los dominicanos es un trabajo digno y estable. En ninguna calle falta una banca, un colmado, un salón de belleza y una iglesia reformada. ¿Qué denota esto? Las bancas delatan que nuestra gente es pobre y que confía en el juego y en la suerte para poder tener un poco de chelines. Los colmados pretenden mitigar las penas, sobre todo los fines de semana, pero las penas flotan. Los salones de belleza te hacen crecer que eres reina por un día o princesa por unas horas. Y las sectas y la reforma te envuelve a veces ficticiamente y como opio en esa denominada espiritualidad del progreso y del éxito, donde se asegura que vas a tener más bienestar económico, social, vas a crecer en amores, en lo laboral e incluso en una visa para ir a América del Norte. La familia, muy valorada, pero sin lazos objetivamente fuertes. Hay mucha unión libre y con un futuro inestable. Sufrimos el problema crónico e histórico, pendiente, sin fácil solución, de la migración y de la convivencia con los haitianos. Y en estos últimos meses es el mayor problema social que tenemos en la República Dominicana. Entre los jóvenes, por una parte prima más el sueño americano que el sueño dominicano. Y están poniendo a prueba cotidianamente al nuevo gobierno y muchas veces a la salud, con eso del teteo, el chuquiteo, el molineo, el tarjeteo, con eso de ir en contra de las vacunas y con algunas actitudes que, aunque ellos lo ven con nobleza y sinceridad,
en el contexto son actitudes negativas, no son actitudes sociales. Tenemos que mejorar lo público, tanto en instituciones, mejores hospitales, centros de salud, mejores centros culturales, mejores cárceles, mejores centros de rehabilitación, y también tenemos que mejorar en la educación urbana y ciudadana, no arrojar tanta basura, cuidar los pavimentos y carreteras, menos presencia de perros sueltos, realengos y viralatas, mayor respeto a las normas de circulación, y voy acabando. Tenemos que dignificar las viviendas para que no sirvan solo para dormir y a veces de comedor, pero no de convivencia familiar. Y tenemos que asumir los retos de la nueva sociedad que viene, donde vamos a ser más pobres, donde tenemos que meternos más en las nuevas tecnologías y donde vamos a tener en definitiva que estar abiertos más que nunca a una nueva configuración global sociopolítica. El Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti, ya escuchando este FODA, como le decimos los que estudiamos negocio, los que hemos estudiado negocio, y le agradecemos esa síntesis de esa observación que usted ha tenido durante un año, que no está fuera de la realidad. Tenemos que evaluar esto. Hay que y es importante que nosotros como católicos, como cristianos, veamos nuestras fortalezas, pero también veamos nuestras debilidades, viendo las oportunidades para entonces, si tenemos amenazas, por ponerla, crear de ellas o transformarlas para que sean fortalezas. Bueno, el Papa Francisco cuando habla de caridad social y política, y vamos casi concluyendo nuestro programa, pero quisiera que hablemos un poco de esto. Él dice en el numeral 176, querido Monseñor, para muchos la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar de que detrás de ello están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. Y dice un poco más para abajo en el mismo numeral, pero ¿puede funcionar el mundo sin la política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Y quiero concluir, para que usted me pueda dar un comentario en base a esto, querido Monseñor, en el numeral 180, que habla del amor político, que usted lo ha citado, dice, una vez más, dice el Santo Padre, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Y mi pregunta es, Monseñor, usted, en su experiencia pastoral, como sacerdote, como obispo, ¿cómo usted nos puede animar a nosotros los fieles, laicos, católicos, a que nos insertemos en la política? Dado que el Papa bien sabe que se está viendo como una mala palabra, pero pues nos está convocando. Voy a ser muy rápido. Primero, tenemos que caer en la cuenta de que la cuestión social y el compromiso social es una dimensión constitutiva del ser cristiano. Segundo, tenemos que tener escuelas de formación de doctrina social en nuestras parroquias, o por lo menos en nuestros sectores, o por lo menos en la diócesis. Y de ahí habrá laicos que descubran, laicos y laicas, su vocación a la política con una forma nueva de hacer política. Necesitamos hombres y mujeres nuevos para una política nueva, inspirada en ¿qué? En los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son el Evangelio, la tradición, la ley natural y una reflexión desde el siglo XXI con lucidez y con discernimiento. Excelente. A mí me encantó esa respuesta. Monseñor, no quisiera ir, yo no me quiero ir sin antes preguntarle, desde el punto de vista de pastor, ¿cómo usted cree que podemos ir solucionando el tema haitiano en la República Dominicana? Pues mira, a nivel de principios, el Papa nos acaba de dar las claves el 10 del 21, cuando hablando de sinodalidad dijo, todo lo que hagamos tiene que tener estas 4 palabras: encuentro, diálogo, discernimiento y compromiso.
Empecemos encontrándonos de verdad, dominicanos y haitianos, en diferentes foros. Empecemos a dialogar en profundidad, haitianos y dominicanos. Hagamos un discernimiento de cuál es el pueblo haitiano y dominicano y hacia dónde queremos ir, y lo traduzcamos en compromisos. Encuentro, diálogo, discernimiento y compromiso. Pero pasa algo, monseñor, porque a mí me encanta eso, porque nosotros como cristianos estamos llamados a ese encuentro, pero nosotros tenemos una realidad que no la podemos disfrazar. Nosotros vemos que las zonas fronterizas son las zonas que los dominicanos, como usted lo había dicho, y lo menciona la Fratelli, hacen una migración. El dominicano quiere vivir en la capital, pero automáticamente los pueblos más cercanos a la frontera están siendo olvidados. Y vemos que como se está olvidando ese pueblo, asimismo se están alejando de esa realidad que no es para darle la espalda, sino es para abrazarla y solucionarla. Mire, a mí me encanta, porque no tenemos tiempo, que haya sacado este tema, pero eso precisamente es motivo mayor para esto del encuentro. Hagamos que esas zonas fronterizas, donde por una parte hay desertización y por otra hay, vamos a decir así, inundación a veces ilegal, que dejen de serlo. Y vamos a empezar a tratar las cosas de otra manera, ¿eh? El encuentro tiene que venir por ahí también. Bueno, pues un motivo más para que Monseñor nos siga visitando a este programa que es ya suyo, Monseñor, ¿eh? Sí. Fratelli, programa que se transmite todos los sábados por Radio María Dominicana, una voz católica que llega a los corazones de los oyentes. Ya es parte de usted, de su trabajo pastoral. Si usted tiene algunos trabajitos que Monseñor Francisco Osoria le ha dado, usted le dice, no, yo tengo unos muchachos los sábados que quisiera visitarlos a menudo. Exacto. Monseñor, en este... Una vez al mes. Dice Sí, Mabel, claro. una vez al mes. Monseñor, muchísimas gracias por visitarnos, porque así como al principio usted nos dijo y nos dio la solución de que un día que no se trabaja, estamos trabajando, sirviendo a nuestra iglesia. En este año que la iglesia dominicana ha puesto, ha dado un año jubilar a nuestra Madre Virgen de la Alta Gracia, quisimos traerle un regalito para que siempre tengan pendiente a nuestra Madre, en la vocación de la Virgen de la Alta Gracia. Gracias por visitarnos, y gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos ven por las redes sociales, por sintonizar este programa que es suyo. Pues Fratelli. muchísimas gracias, perdón, y en nombre del Señor, de la Virgen, en nombre propio y en nombre de ustedes, que son parte de este movimiento tan querido por mí de los cursillistas, yo quisiera al finalizar dar la bendición, ¿eh? Oh, No me prive. Gracias. Venga, monseñor, denos ese privilegio. Bueno, pues entonces, esta bendición que vaya para nosotros que estamos aquí, incluido quien lleva la parte técnica detrás de la cabina, la bendición que vaya para todos los que hoy en directo nos han estado escuchando y para aquellos que nos van a seguir en el futuro a través del diferido. La bendición de Dios y de la Virgen y de San José, de Dios Todopoderoso, de la Virgen y de San José, sea con todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo como todos los sábados. Mabel, gracias. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.